Mi nombre es Adriana María Grisales Franco. Yo soy auxiliar de biblioteca, digamos que es mi cargo, pero las funciones son de bibliotecaria, todo lo que tiene que ver con el recibo, el préstamo de los libros y de las actividades que se generan desde la biblioteca. Para mí Marsella es un municipio que es integral, es como un conjunto. Tiene una arquitectura que se destaca sobre todo en la plaza y con las cuadras aledañas a la plaza, y es como lo más representativo y lo más bonito para visitar, además del cementerio que fue declarado en un momento Patrimonio Artístico de la Nación, el Jardín Botánico que nos representa, digamos, como municipio verde, y la Casa de la Cultura, que es un ícono no solo para el municipio, sino para el departamento y para el país en todo lo que tiene que ver con la cultura. Digamos que las anécdotas que se han podido recoger durante 22 años que llevo aquí en la biblioteca son muchas, pero lo que más me gusta y de lo que más me gusta hablar también es de la zona rural, de ese encanto que tiene la zona rural de Marsella, que muchos no conocemos, y cuando traemos a la gente a conocer el pueblo no les mostramos sino como lo que nos rodea aquí muy cerquita, muy pegado al parque. Y para mí Marsella tiene uno de los paisajes rurales más hermosos del departamento de Risaralda. Hay veredas como Belgrán, La Miranda, Estación Pereira, que quedan a la orilla del río Cauca, que cuentan muchísimas historias, donde la gente cuenta muchas historias de tradición, aún de mitos, de leyendas, que son muy interesantes por conocer y donde podríamos tener una fortaleza grande en nuestro turismo municipal. Bueno, en el año de 1912, la inquietud, entre otras cosas muy extrañas, de la Iglesia Católica opta por crear un colegio regentado por las hermanas belemitas del Sagrado Corazón de Jesús, con el fin de brindarle capacitación a la mujer marsellesa, a nuestras madres, abuelas, etc. El colegio se establece en esa fecha. Inicialmente toma como sede la Casa Cural en el 12. A los 3-4 meses más o menos, aquí había una pequeña casa campesina, no existía nada de lo que hay en el entorno, con una quebrada, un solar grande, una quebrada a la parte suroriental, y una casa de 3 habitaciones. La iglesia la compra, se la dona a la comunidad de las belemitas del Sagrado Corazón de Jesús y establecen el colegio a partir de la fecha. Fueron muchas las generaciones, podríamos decir que todas nuestras abuelas y nuestras madres y aún muchas de nuestras hermanas se educaron en ese plantel. En el año 72, en el año 71, perdón, el colegio es cerrado en forma definitiva y el lugar es abandonado. Queda a merced de las chuchas, de los bichos, de los pájaros, etcétera, etcétera. Coincidencialmente, en esa época, un grupo de amigos que nada teníamos que hacer, pero sí muchos sueños, muchas ganas con mundo, ¿no? Muchas lecturas, y ese nada que hacer, pues verdaderamente podría entrar a dar con el traste con muchos sueños, muchas realidades. En una ocasión, en medio de esas conversaciones de nada que hacer, en un pueblo sin futuro, un pueblo donde la educación llegaba únicamente hasta cuarto bachillerato, donde si usted quería estudiar a Manizales o a Pereira, tenía que tener mucho dinero, y ese era un pueblo relativamente pobre, donde la economía estaba basada en el café únicamente, y los precios del café como un yoyo para arriba y para abajo, pero no lograban dar estabilidad económica a ninguna familia. Nosotros, en medio de esa crisis existencial de querer qué hacer, pues empezamos a buscar algo que nos albergara, algo que nos diera protección, porque nosotros veníamos de una guerra, la guerra de los trapos, en los años 50,
fue la guerra más tonta, más absurda del mundo, que era cuando los liberales mataban a los conservadores y viceversa, ¿cierto? Nosotros somos de esa generación. Cuando nosotros vemos la posibilidad y empezamos a pedir y a exigirnos a nosotros mismos un espacio para pensar, miramos para todas partes y lo único que nos encontramos en medio de esa crisis fue un local en una esquina abandonado. Y miramos para acá. Empezamos a averiguar la historia del local y la historia nos dice que ese local fue hecho con el esfuerzo de nuestras abuelas y el esfuerzo de nuestras madres, que se reunían en convites, hacían mingas, vendían empanadas, nuestros abuelos tumbaban montes para meterle madera a este edificio. Entonces nosotros dijimos, nosotros somos los dueños de ese edificio. Entonces nos empezamos a pensar de que éramos los dueños. Inicialmente nos lo tomamos a la fuerza, por la parte de allá, por la parte posterior donde quedaba la quebrada, no lo tomamos. Nosotros no conocíamos el edificio, porque esto era un claustro, únicamente lo conocían nuestras hermanas. Y cuando nosotros entramos y vemos el edificio, nos asustamos al ver este semejante dinosaurio tan grande. Y nosotros, ¿qué hacemos en esta carajada? Pues, unos culicagados, perdón la palabra, unos culicagados, sin experiencia en la vida, ¿qué hacer con ese dinosaurio? En ese reflexionar del ir y venir, nos damos cuenta que estamos siendo violentos, que nos estamos traicionando a nosotros mismos, porque nosotros éramos abanderados de la paz. ¿Cómo así? No podemos. Entonces optamos por hacer política y vender nuestro esfuerzo político, pero cobrando anticipado. Entonces dijimos, hablamos con las monjas, ¿cuánto vale ese edificio? Y nos dijeron, vale 210,000 pesos. En el 72, a principios del 72. Nosotros pusimos a buscar, encontramos la plata, la conseguimos con una parlamentaria, pero le dijimos, primero nos da la plata y le hacemos campaña. Cuando nosotros tengamos el edificio en nuestras manos, le hacemos la campaña. La señora cumplió y el 1 de mayo, en homenaje a los obreros, invadimos la casa, pero ya con las escrituras en mano. Cuando ya miramos todo ese edificio, ahora ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, no, que queremos una casa de la cultura. Pero ¿qué era cultura en ese pueblo en el 72? La cultura no existía sino para una clase social. Cultura era el cura, cultura era el juez, cultura el médico venido de otra parte. Esa era la cultura. Y de pronto un dentista que tenía música clásica y hablaba de Bach, de Beethoven, de Stravinsky, de todo, ¿cierto? Entonces tenía unos conocimientos, era la persona que más cultura tenía. Pero nosotros no entendíamos esa cultura. Para nosotros la cultura éramos nosotros. Era el campesino, era el rasgador de tiples y guitarras que aparecía los domingos por la calle. Era el señor loco que salía contando una retaíla y a nosotros nos fascinaba, porque el resto del pueblo le decía loco y nosotros le decíamos poeta. ¿Ves? Esa era la cultura. Entonces empezamos ya a pensar en forma diferente a los que tenían y manejaban la cultura tradicional, que eran 4 elementos nomás. Les decía, era el cura que leía mucho, era el juez que conocía muchas leyes, era el médico que se veía con todo el mundo porque era el único médico del pueblo, y pare de contar. Cuando nosotros entramos, yo entonces, ¿qué hacemos con esta joda? ¿Qué hacemos? ¿Qué metemos acá? Y no pensemos en cultura.